día, maestra Rosalba y compañeros. Mi equipo está conformado por Briana Marcela Hernández Reyes, José de Jesús Fragoso Salinas y Osvaldo Adaric Espíndola Horta del grupo 2TM9. Les estaremos presentando el tema del análisis social de la Revolución Mexicana de la materia Historia de México. Primera etapa. En esta foto se ve a Porfirio Díaz Mori, que nació en 1830 en la ciudad de Oaxaca. Durante su juventud decidió apostar por la carrera de las armas, distinguiéndose notablemente en la lucha contra la intervención francesa. Fue presidente en 1876 y de 1877 a 1880, así como de 1884 a 1911, logrando con su larga permanencia en el poder varios progresos muy significativos para el país. Por ejemplo, la implementación de una ambiciosa red ferroviaria que en su momento comunicó a varios puntos de la República, muy apartados entre sí, o la apertura de varios sectores económicos e industriales del país al capital privado y extranjero. Sin embargo, en esos momentos impregnaba un gran descontento social por los altos índices de pobreza, la explotación de trabajadores y la falta de justicia. Provocó que se diera inicio a la Revolución Mexicana iniciada por Madero. En esta foto se ve a Emiliano Zapata, que fue uno de los personajes más importantes de la resistencia campesina en México. Estuvo al mando del Ejército Liberador del Sur. Sus principales ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. Sus principales frases fueron: tierra y libertad, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. En esta foto se ve la promulgación del Plan de San Luis. El Plan de San Luis fue un documento ideado y promulgado por Francisco Ignacio Madero, que arengó al pueblo de México a levantarse en armas el día domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. En este plan desconocía la dictadura porfirista y declaraba ilegal la elección presidencial de julio. Fue redactado en su totalidad por Madero, en su éxito en San Antonio, Texas. Se llamó el Plan de San Luis por el día en que se fechó el documento, 5 de octubre de 1910, día en que Francisco Ignacio Madero salió libre de la prisión en San Luis Potosí, México. Sería hasta el 8 de octubre de 1910 que sería promulgado. En esta imagen podemos ver a Francisco Ignacio Madero luciendo la banda presidencial. El 15 de octubre de 1911 se celebraron elecciones extraordinarias para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país. El candidato del Partido Constitucional Progresista, Francisco Ignacio Madero, resultó triunfante de una manera bastante amplia, junto con José María Pino Suárez, que ocupó el cargo de segundo mandatario. Durante la jornada electoral en la Ciudad de México no se registraron incidentes, fue notorio el orden y la limpieza en el proceso. El electorado se mostró satisfecho, formando parte del ejercicio democrático que consideraban plenamente auténtico y verídico. Alrededor de las 18 horas llegó a su fin la jornada. Luego del conteo de votos, se estimó en 18.826.000 el número de votantes que acudieron al llamado de elección, el 69.73% del padrón registrado. La fórmula Madero-Pino Suárez arrasó en la mayoría del territorio nacional, además de la capital. En cada padrón electoral hubo estruendosas ovaciones al comprobarse que Madero había resultado triunfante y sería el próximo presidente de México. Su victoria fue símbolo de éxito para la lucha revolucionaria que se desarrollaría durante 9 años más a lo largo del país. Retablo de la Revolución, sufragio efectivo, no reelección. Este mural muestra el final de la primera etapa de la Revolución Mexicana con la llamada Marcha de la Lealtad. Al centro de este espacio, Francisco I. Madero, montado a caballo, es acompañado por cadetes del Colegio Militar y por políticos de la época revolucionaria, desde el castillo de Chapultepec hacia el centro de la ciudad para hacer frente al levantamiento armado en la Ciudadela. En la puerta superior remata la pintura una banda roja con la leyenda Sufragio efectivo, no reelección. En el lado izquierdo, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, le entrega la banda presidencial a Victoriano Huerta. Arriba de ellos se encuentran 2 hienas, símbolo de la traición. En el otro extremo aparecen las figuras del vicepresidente Pino Suárez junto con Sara Pérez de Madero y Gustavo Adolfo Madero. Sobre ellos sobrevuelan palomas. Al fondo el castillo de Chapultepec es el punto de fuga en el horizonte.
Este mural fue realizado por Juan O'Gorman en el año de 1968. En esta foto está: Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador y lo derrocó con el Ejército Constitucionalista, un movimiento armado de la Revolución. Así fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución. Además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instauran la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. En esta foto está: la Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y trajo consigo el establecimiento de garantías sociales que fueron herencia y al mismo tiempo pusieron fin al periodo de la Revolución Mexicana. Después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas, pudo convocar a un congreso. La intención era corregir las fallas que había en la Constitución de 1857 y dictar una nueva que velara por los intereses de todos los mexicanos, sobre todo de los más vulnerables. Para ello, el conocido como Congreso Constituyente se formó con gente que provenía de distintos sectores sociales en 1916. Las reuniones se llevaron a cabo en el Gran Teatro Iturbide. Los participantes se dividieron entre radicales y renovadores. Los primeros no coincidían del todo con las ideas de Carranza, mientras los segundos sí. A pesar de la diferencia, lograron coincidir en la defensa de los derechos de los trabajadores y del territorio nacional. Como consecuencia, se logró un documento muy innovador en todo el mundo. Incluso la Constitución 1917 fue la primera en establecer garantías sociales, como se muestra en los artículos 27 y 123. Con lo visto en este video, podemos decir que el porfiriato fue una etapa de indiferencias sociales para el Estado mexicano, debido a sus ideales de enfocarse a conducir al país a un estado de riqueza, aprovechándose y explotando a las clases sociales que no tenían los recursos suficientes para su existir. Personajes como el ya visto también Francisco y Madero comenzaron movimientos para hacer un cambio a las desigualdades que se vivían para ese entonces, por lo que se desarrollaron diversos sucesos, así como planes que junto con la ayuda de más personajes comenzarían lo que conocemos como Revolución Mexicana, el cual queda marcado como un gran suceso en la historia del país y que se ve reflejada en pinturas como el famoso Retablo de la Revolución, entre otros más.